¿Qué hiciste en tu juventud que nunca contarás a tus hijos? Desaté un cerco de eslabones, excavé un pequeño agujero bajo el cerco, utilicé un cortador de pernos para romper un candado, escalé 26 metros de altura mientras lloviznaba y había relámpagos a lo lejos solo para tomar fotografías y disfrutar de la vista, volví a bajar con zapatos sin agarre y las suelas ligeramente húmedas, con un nuevo candado volví a cerrar la escalera, pasé por debajo del cerco, lo atornillé para que quedara cerrado y escapé en la noche con mis fotografías y mi vida aún intacta. En resumen, si las cosas hubieran salido mal, probablemente estaría en una prisión federal. Ingreso ilegal, allanamiento, violación de propiedad federal o infraestructura, posible alteración del suministro de agua de la ciudad. Mi papá confesó que robó un banco en Kenia. Él y su compañero fueron arrestados después de una persecución a alta velocidad en un tren. Los metieron en prisión. Conoció a un misionero que lo sacó de la cárcel si asistía a un colegio bíblico en el Reino Unido. Tenía 34 años en ese momento. En el colegio bíblico conoció a una chica impresionante de 19 años, mi madre, y así es como mi papá conoció a mi madre. Nunca les contaré a mis hijos sobre las relaciones que tuve antes de su madre. No necesitan saber que hubo alguien más para mí. No necesitan preguntarse sobre la posibilidad de no haber existido porque mi corazón fue roto por una mujer más hermosa y más inteligente que su madre. No necesitan saber que su padre estuvo roto en una relación que resultó en meses perdidos en intentos impulsados por el alcohol para olvidar los 2 grandes años que pasó con aquella que se fue. No necesitan saber que él aún la extraña a pesar de que ella destrozó su mundo. He dicho a mi prometida que cuando ellos sean mayores, les contaré que tomé muchas decisiones estúpidas. Consumí grandes cantidades de éxtasis y coca cuando era adolescente, y luego me uní al ejército. Si soy honesto, preferiría que supieran que su papá se dañaba y salía de fiesta casi cada fin de semana cuando estaba en la secundaria, que tener que contarles que maté a un hombre mientras estaba desplegado. No quiero que sepan cuánto me duele todavía pensar en eso, a pesar de que fue un momento de él o yo. Toda mi vida ha sido grandiosa y realmente no me avergüenzo de nada, pero cuando tenía 20 años, aprendí por medio de mi tía que mi papá pasó por un periodo muy difícil. Sus padres se separaron cuando eran jóvenes, su padre era abusivo. Comenzó a consumir sustancias ilícitas a los 14 años y casi se fue a mejor vida a los 20, y pasó un total de aproximadamente 1 año en prisión por delitos menores durante ese tiempo. No terminó la universidad después de festejar en exceso y era famoso en su universidad comunitaria por las sustancias y por usar a las mujeres para tener relaciones. Después de convertirse al cristianismo a los 23 años, quemó todas las fotos que existían de esa época, dejó de beber, dejó de fumar, y parece que ha estado haciendo penitencia desde entonces. Se casó con mi mamá a los 28 años y tuvieron 6 hijos, y no ha tocado una gota de nada que yo sepa en los últimos 30 años. Crecimos en un hogar protestante muy tradicional, cenando juntos todas las noches, yendo a la iglesia todos los domingos, leyendo la Biblia y hablando sobre Jesús, y todas esas cosas un poco nerd. Probablemente él es el mejor padre que he conocido personalmente y ha formado una familia realmente genial a pesar de su dura infancia. Solo supe de todo esto gracias a mi tía, que es una persona desenfadada y bebedora que parece encontrar todo esto muy gracioso. Me mostró algunas fotos de él luciendo como un hijo de las flores y fumando porros que parecían confirmarlo. Le pregunté a mi padre sobre eso el pasado año nuevo y él se sorprendió, se cubrió la boca con la mano y salió de la habitación, regresando un rato después para decirme que no se sentía cómodo hablando de tiempos oscuros. Realmente no puedo imaginar cómo se debe sentir con respecto a todo esto, considerando su cambio. Mis hijos nunca sabrán que cuando fui despedido, y estuve desempleado durante 3/4 del año, las circunstancias me obligaron a pensar en robar comida. Lo hice y terminé siendo ridículamente bueno en ello. Es decir, podía salir con $20 y regresar 4 horas después con $300, 400 en carnes y productos que durarían unas semanas. Lo hacía solo, nunca lo había hecho antes, pero descubrí un sistema que resultó en que nunca me atraparan. Ahora tengo un trabajo aún mejor que cuando fui despedido, más de 6 cifras ahora, y nunca lo he vuelto a hacer desde el primer día que volví a estar empleado, pero es asombroso cómo la vida te sorprende.
O cómo tú mismo haces que tu vida sea sorprendente. O alguna tontería. Nunca supe que lo tenía en mí, lo hice bien, y todo el proceso me hizo reevaluar ciertas cosas que había dado por sentadas. Subirse a un tren de carga. Mis amigos y yo no pensábamos nada de agarrarnos de la escalera de un vagón de carga cuando el tren de mercancías disminuyó la velocidad y montarlo durante unas 10 millas hasta la ciudad. Cuando mi hijo era pequeño, le dije que se mantuviera alejado de los trenes, junto con historias de niños que perdieron extremidades o murieron porque jugaron con el tren, y no le hablé de Woodstock hasta que se convirtió en adulto. Recogí a 2 autoestopistas y los llevé a lo que parecía, a mis 17 años, una casa de culto. Tuve que salirme de la carretera principal como a 15 a 20 kilómetros por un camino hacia un pueblo, cruzando un par de carreteras más en un lugar alejado en el monte. La verdad, pensé que podría acabar apuñalado o algo así. Vaya, tampoco se lo voy a contar a mi mamá. Y ya han pasado unos años desde que eso sucedió. Para ser sincero, no hay mucho que no les contaría. Les hablaría sobre el uso de sustancias ilícitas para que entiendan que no pueden intentar ocultármelo y que puedo mostrarles cómo hacerlo con seguridad, si es que desean probarlas. No entraré en detalles gráficos, pero no ocultaré la depresión y el autodaño porque quiero que sepan que si se sienten así, yo puedo y entiendo, y sabré cómo ayudarles. Si estoy con el chico con el que actualmente estoy cuando tenga hijos, en algún momento probablemente descubrirán que él me pidió salir el día después de darme medio gramo de MDMA muy puro y dejarme correr medio desnuda por su casa durante una noche. Cuando tenía 14 años, me involucré con un hombre mayor. Fue una situación horrible, mal guiada, de una adolescente ingenua en la que no entraré en detalles. Pero después de todo el fiasco, mi papá se abrió conmigo, lo cual es raro. Mis padres son inmigrantes chinos y nunca he tenido una relación cercana y emocional con ellos, sobre una relación que tuvo antes de conocer a mi madre. Ninguno de mis padres me había hablado nunca sobre citas, sus relaciones pasadas, sexo, etc., antes de ese día. Él hizo que su novia migrara de China a Trinidad. Se esperaba que eventualmente se casaran. Ella comenzó a aprender inglés, etc. Pero solía llorar todos los días y odiaba vivir tan lejos de casa, y eventualmente lo dejó y regresó. Dijo que nunca volvió a recibir llamadas de ella después de eso. Y básicamente me contó esta historia para ayudarme a superar mi propia situación, para mostrarme cómo algunas personas llegan a nuestras vidas y luego se van, y es mejor no aferrarse y simplemente olvidar. Realmente aprecié que me contara esto, aunque al principio me pareció extraño. Pero tampoco estoy segura de si querría compartir con mis hijos, si es que alguna vez tengo, mi experiencia de salir con un hombre 7 años mayor que yo a los 14 años, lo cual fue prácticamente ilegal, horrible y terminó mal. Una vez me emborraché tanto en la boda de mi hermana a los 16 años, que me desnudé en mi habitación de hotel, corrí al baño mientras me hacía encima, y terminó cayendo al suelo. Luego, mientras estaba en esa situación, me dio ganas de vomitar, así que me giré y vomité por todas partes. Para colmo, me desmayé en esa posición, con vómito y heces por todo mi cuerpo y en el suelo y el inodoro. Solo para que me despertaran mi mamá y mi papá por la mañana, al venir a buscarme para llevarme a casa. No dijeron una palabra. Mi papá me levantó y me puso en la bañera, mientras mi mamá y él limpiaban todo. Hasta el día de hoy, 12 años después, no hemos hablado de eso. Tengo 20 años y mi papá todavía no me dice si trabajó para algún tipo de servicio de agentes secretos. Tiene todas estas habilidades, como abrir puertas cerradas sin dañar ni siquiera la pintura. Y se mueve rápidamente y en silencio, siendo capaz de aparecer en menos de 30 minutos después de un contacto. Solo soy sospechoso, Edith, para aclarar algunas cosas. Quiero a mi padre, él ha estado conmigo en los peores y mejores momentos, especialmente desde que mi madre se fue. Tengo muchas historias sobre él que tal vez comparta cuando llegue el momento. La broma de graduación que mis amigos y yo llevamos a cabo. No fue nada demasiado loco, solo no quiero darles ideas. Para quienes tengan curiosidad, yo y 7 de mis amigos, 3 de los cuales me fui a la universidad y que mis hijos ahora conocen como tío, encontramos un automóvil abandonado, destrozado, cerca de los ríos a las afueras de la ciudad.
Lo cargamos en un remolque, levantamos el techo para que pareciera la forma de un auto y no solo un gran trozo de óxido y tierra, y nos dirigimos a la casa de mi amigo en medio de la nada. Sus caballos necesitaban que se limpiaran sus establos, así que nos tomamos la libertad de llenar todo el auto con excremento de caballo, pusimos una efigie de nuestro director en el asiento del conductor, y pintamos el auto con cosas como la clase del 2001 manda, así como variaciones de los apodos que nos teníamos. A pesar de que aproximadamente otras 20 a 30 personas sabían o estaban involucradas de alguna manera, junto con un par de profesores de nuestra secundaria que también lo sabían, ninguno de nosotros se metió en problemas por ello. También logramos encontrar el depósito que se llevó el auto justo antes del almuerzo y lo recuperamos, pero nunca le dimos otra vuelta. Incluso pagamos la cuenta de la escuela para que no tuvieran que desembolsar los $600 que decían que costaba retirarlo, fue más bien como 80 o algo así. La mejor parte de todo fue ver a nuestra loca subdirectora, que parecía una mezcla entre Steve Buscemi y Michele Bachmann, gritar como un cuervo bajo los efectos de las sustancias sobre lo ridícula que era esta broma y que quien fuera responsable no se graduaría, todo mientras nosotros estábamos a unos 6 metros riéndonos con el resto de la escuela. Resumen, llené un auto destrozado de excremento de caballo y una efigie del director como broma de graduación, no nos atraparon. Sufrí de depresión desde los 15 hasta los 17 años. Tenía acné severo, más de 500 a 600 granos a la vez, y nunca quise salir de mi casa por nada. Pasaban meses antes de que viera a mis amigos y familiares. La escuela era indulgente, nunca asistía más de 2 a 3 días al mes. Quise quitarme la vida en varios momentos, pero sabía que mi madre no podría vivir sin mí. Las cosas se habían puesto realmente mal. Nunca miraba a alguien a los ojos. Pasaba mucho tiempo llorando sin razón. Realmente no tengo muchos recuerdos de ese periodo. El acné nunca me abandonó antes de los 19 años, pero afortunadamente para entonces había aprendido a vivir conmigo mismo. Sin embargo, nunca he tenido una novia, y eso se debe a que soy muy torpe socialmente. Ahora, como un chico de 21 años, estoy libre de acné. Definitivamente no es algo que me gustaría compartir con mis hijos a menos que ellos también sufran de acné. En ese caso, les contaré y los apoyaré lo mejor que pueda. No quería escribir esto, pero lo hice porque lo he dejado atrás. También escribí esto para ayudar si alguien más está sufriendo lo mismo. Todo lo que tengo que decirles es que esperen hasta que la pubertad termine. Las cosas mejorarán, y siempre sean fuertes. Solíamos subirnos a los camiones estacionados cerca de las paredes de la escuela para poder agarrar las tuberías que salían de la pared y trepar a los techos. Había un patio en los techos, cerrado para todos, que descubrimos. Luego, Frankie tuvo que orinar sobre las cámaras de seguridad. Lo metimos en el maletero de mi auto y nos fuimos mientras él amenazaba con romper mi set de Guitar Hero. Con él en el maletero, regresamos a su casa, jugamos Halo y Guitar Hero y bebimos hasta que escuchar country en silencio parecía una buena idea. Odio la música country. Pensándolo bien, fue increíble que 6 chicos pudieran mantener el silencio mientras escuchaban música country hasta el amanecer. Frankie caía en una especie de trance pensativo y yo solo lo miraba preguntándome en qué estaría pensando. Todo esto para decir que jamás hablaré con mis hijos sobre la vez que desperté en una cama con una chica que realmente no conocía, no en su casa, ni en ninguna casa que conozca, y las sábanas llenas de orina de gato, a lo grande. Hice dedo un aventón con un par de personas de la secundaria que iban a una fiesta en la ciudad el viernes por la noche. Desperté con ropa diferente en el extremo opuesto de la ciudad el domingo por la mañana, rodeado de extraños, sin ningún recuerdo de lo que había pasado, con pastillas y dinero en el bolsillo. Hice dedo de regreso a casa y repetí esto casi todos los fines de semana hasta que, de alguna manera, me gradué. Estoy tarde a la fiesta, así que probablemente nadie va a ver esto, pero probablemente ese sería el momento en la secundaria en que compré LSD por internet y lo tomé a las 11 de la noche un martes, cuando tenía clases al día siguiente. Viajé toda la noche, no dormí nada, pensé que el pato de peluche que tengo en mi cama estaba enojado conmigo. Pasé toda una hora mirando fotos de koalas en internet. Aún veía fractales cuando tenía que llevar a mi hermano y a mí a la escuela por la mañana. Empecé a llorar en la primera clase de español por lo estresado que estaba.
No pasé mi examen de historia de Estados Unidos de nivel AP que tenía ese día. También tenía que tomarme la foto de graduación ese día, me veía hecho un desastre, pero afortunadamente retocan demasiado esas fotos, así que no se podía notar. En cambio, les diré a mis hijos que si alguna vez toman LSD, asegúrense de no tener cosas importantes que hacer al día siguiente. En la universidad, una vez perdí el conocimiento y me caí por las escaleras de mi fraternidad, abriéndome la barbilla lo suficientemente como para necesitar puntos de sutura. Rechacé todas las ofertas médicas de todos en la casa de fraternidad, tomé prestado el longboard de mi presidente e intenté montar hacia el este para ir al apartamento de un amigo y tranquilizarme, refrescarme y limpiar un poco. Desperté a 1,5 millas al oeste del campus, justo en la dirección opuesta a donde pretendía ir. Estaba en medio del bosque, no podía ver luces ni distinguir señales de civilización. Había perdido mis gafas, el teléfono y el longboard de mi presidente. Terminé vagando por el bosque hasta que encontré una vía de tren, la seguí un rato y luego di la vuelta y tomé la otra dirección. Finalmente llegué a una carretera y, después de quizás 1 hora, hice autostop y regresé al campus justo cuando el sol empezaba a salir. Aún así llegué a clase ese día. Y le compré a mi presidente un longboard de reemplazo. Nunca les diré a mis hijos que he conducido ebrio antes. Pensé que era un verdadero hijo de puta al hacerlo, pero mirando hacia atrás, estoy tan decepcionado de mí mismo. Podría haber lastimado o incluso matar a alguien. Afortunadamente, aquellos que me rodean ahora se preocupan lo suficiente como para detener comportamientos imprudentes como ese y tratan de prevenirlo por completo con conductores designados y otras formas seguras de llegar a donde necesitamos ir. Esto puede estar enterrado y no responde a la pregunta de manera literal. Pero mi papá murió cuando yo tenía 15 años, así que supongo que nunca sabré la verdadera historia. Sin embargo, cuando tenía 13 o 14 años, mi papá y yo estábamos viendo Jackass, y hay una escena en la que Bam y Ryan Dunn caen a través del techo de un banco mientras lo están robando. Dejan caer diamantes por todas partes y Bam le da una cachetada a Ryan por ser estúpido. Después de ver esta escena, mi papá me dijo: no tienes la edad suficiente para que te cuente esta historia, pero recuérdame cuando cumplas 18 y te contaré una historia que involucra algo muy similar que me sucedió en un banco. Y esa fue la última vez que habló sobre el tema. Pero supongo que esa es una de las historias que nunca escucharía de él, incluso si estuviera vivo. Les daré charlas y trataré el sexo como algo positivo y de lo que no hay que avergonzarse. Pero mis futuros hijos nunca sabrán que vendí mi ropa interior y videos sin rostro para conseguir dinero para el gas, o para ayudar con las facturas del veterinario. Quiero que mis hijos sepan que siempre pueden acudir a mí si necesitan ayuda financiera. Para entonces, podré apoyarlos para que no tengan que hacer cosas así, a menos que, por supuesto, ellos quieran. Cuando tengan teléfonos, computadoras, etc., les enseñaré sobre cómo mantener su identidad a salvo para su propio futuro.